Hola, Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Todo Buenas bien? noches. ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Gracias. Y bueno, falta Isaac, Hola, hola. ahí está. Hola, buenas noches. Y falta nada Buenas más noches a Emanuel. todos. Buenas noches, Buenas noches. compañeros. Creo que estamos todos, ¿verdad? Sí, solo falta Emma, a ver si puede quizás conectar la cámara para salir. Listo, compañero. Ok, perfecto. Bueno, primero que todo, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Todo bien, Por gracias a ahora todo Dios. bien, gracias a Dios. Qué bueno, Pura me alegro vida, pura vida. muchísimo. Bueno, no sé si empezamos. Bueno, primero que todo, quiero darle gracias, ¿verdad? A todos los que se vayan a conectar el día de hoy o los que ya están conectados, porque bueno, voy a explicarles un poquito lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy, bueno, vamos a hablarles un poquito acerca de lo que es el patrón oro. Y bueno, esto es una tarea que nos asignó el profesor Manuel Vargas. La verdad es una tarea pues un poco diferente, ¿verdad? Algo que pues ninguno de nosotros hasta el momento creo que lo habíamos hecho. Y pues la verdad se le agradece porque bueno, uno de los objetivos de la tarea es que se conecten al menos 30 personas. Entonces esperemos poder lograrlo, ¿verdad? Y bueno, tenemos también otros objetivos, pero se van a ir logrando conforme va pasando la reunión. Bueno, me voy a presentar, ¿verdad? Mi nombre es José Ordeñana. Yo soy estudiante de la Universidad Internacional de las Américas y estoy estudiando Contaduría Pública. Tengo 24 años y soy de San José. Les doy el paso a ustedes, compañeros, para que se presenten, ¿verdad? Ujú. Mientras se va conectando más gente. Mi nombre es Rosa Chávez. También soy estudiante de la Universidad Internacional de las Américas. Estoy estudiando Contaduría Pública. Muy bien. No sé si Pame quiere seguir. Yo soy Pamela Mena, también estudiante de la Universidad Internacional de las Américas y yo estoy estudiando economía. Ok, bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Isaac Benavides, estudio Contaduría Pública y pues es una gran oportunidad de estar con ustedes ahorita y compartir de un tema tan interesante, ¿verdad? Que hoy en día no se escucha mucho y tal vez eh, en nuestra sociedad no es como muy usual, pero sí es importante y la idea es que compartamos y cada vez se vayan compartiendo, uniendo, perdón, más personas para conversar un ratico. Y bueno, faltaría creo que nada más Emanuel, a ver si gusta presentarse. Buenas noches, compañeros. Yo soy Manuel Gómez, estudio en la Universidad Internacional de las Américas, soy estudiante de Contaduría Pública y como dijo hace un momento mi compañero Isaac, esto es un tema importante para todos, ya que viene desde hace mucho tiempo atrás y es importante saber cómo se está manejando actualmente lo que es el patrón oro. Súper Correcto, bien. y la verdad es que bueno, algo que logré ver, ¿verdad? En toda esta investigación, es que, o sea, esto viene de años y han pasado muchas cosas, ¿verdad? Que incluso, bueno, en Costa Rica, un poquitito acerca nada más así de la historia, ¿verdad? Nada más como para ir empezando un poco, ¿verdad? Leí que, bueno, más o menos por ahí fue donde empezó el trueque, ¿verdad? Porque en Costa Rica, cuando, bueno, ya había pasado todo lo de la independencia, ¿verdad? Cada país, ¿verdad? Conforme se iba independizando, empezaron como a hacer sus propios, o sea, su propia moneda, ¿verdad? Entonces en Costa Rica, pues todavía no había como tanto oro, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando empezaron a hacer el trueque y le dieron el valor al cacao, ¿verdad? Tan importante en esos tiempos, ¿verdad? Ujú, Entonces, o sea, son claro. cosas, ¿verdad? Realmente interesantes y la verdad, cómo se desarrolló todo esto, porque eso la verdad abarca muchísimo. Entonces, bueno, no sé si el compañero Isaac nos quiere compartir un poco Ujú, más acerca de la historia. claro,
como lo decía José, es bastante importante hablar y conversar un ratico acerca de lo que es el patrón oro, ¿verdad? Y como lo dice el título del en vivo, y su influencia en el sistema económico costarricense, que últimamente vemos muchas noticias hoy en día y bueno, toda la sociedad ve los impuestos que se vienen, diferentes reformas fiscales, tributarias que se vienen para nuestro país y pues claramente es importante tomar en cuenta y tener cierta delicadeza sobre el tema de cómo esto nos va a impactar y un poquito más de conocimiento sobre el patrón oro, que siendo sincero, son temas que a veces no se les toma la debida importancia que tenemos que tener y, y yo creo que eso es un tema vital. Como para introducir un poquito el tema acerca de qué es el patrón oro, ¿qué es el patrón oro? Bueno, el patrón oro es un sistema monetario, como vemos el Fondo Monetario Internacional y diferentes entidades que existen eh, en estos años. Bueno, el patrón oro era como el sistema monetario utilizado en los años pasados, en el siglo XIX. Básicamente, el emisor de la divisa, y aquí quiero hacer una pausa para ir contextualizando el tema y para dar una pequeña pauta acerca de lo que es una divisa. Básicamente es una moneda oficial emitida por un país en el cual, bueno, acá en Costa Rica tenemos el colón costarricense, un ejemplo, Guatemala tenemos el quetzal, hay infinidad de monedas y es parte de la cultura de cada país. Entonces, lo que le permite el patrón oro es un sistema monetario internacional en el cual le permite al emisor tener constancia de la cantidad de dinero en papel que yo estoy dando sea equivalente y representado exactamente como lo es en, en una balanza en términos de oro. Todos sabemos que es el oro, ¿verdad? Y es representado de muchas maneras, por medio de una forma diversa de un arete, una cadena, viéndolo desde ese punto, pero al final representa muchas cosas y puede ser en esta forma como era muy utilizado antes y como lo mencionaba nuestro compañero, Costa Rica empezó en esos términos del banano, la exportación, un sistema Bretton Woods, entonces infinidad de temas que han venido y que están muy relacionados al patrón oro. Entonces es básicamente eso. Es importante recalcar que tenemos un concepto bimetálico. ¿Y qué significa bimetálico? Bimetálico significa que un país toma la importancia de monedas y billetes, de lo cual es trascendental. Entonces, es un sistema bimetálico, ese es el nombre, pero la moneda está respaldada por una parte de oro y por otra de plata. Entonces, lo que le permite en ese momento a los bancos estatales, a las instituciones financieras gubernamentales que existían en ese momento, era que si yo, y era una forma muy utilizada porque, y esto es parte de la modernización del mundo actual y el siglo XXI en el cual observamos que ya ahora utilizamos tarjetas de crédito, tarjetas de débito, que mediante un papel, un plástico, por así decirlo, podemos andar nuestros dineros, podemos andar, realizar transacciones bancarias, un ejemplo, Simpe Móvil, pequeñas infinidades de las cuales antes no eran muy utilizadas debido a la falta de tecnología, pero que hoy en día son muy recurrentes. Entonces, para darles un ejemplo del patrón oro, eh, estamos hablando que antes las personas iban a los bancos y en vez de tener un papel que representaba dinero, el banco les daba una cantidad de oro en físico, claramente. Entonces, esta cantidad de oro era la balanza de ese dinero que estaba en papel. Entonces, ha sido un tema de lo cual eh, tiene muchas varianzas hoy en día y es importante tomarlo en cuenta eh, porque esa era la forma, el modus operandi de años pasados. Eso sería el patrón oro, ¿verdad? Como para darles un poquito de contexto en ese tema. ¿Cómo funcionaba ese patrón oro? Una pequeña definición y en palabras sencillas, funcionaba de la manera en la cual yo tenía un dinero, lo quería sustituir por el oro,
Entonces, básicamente, yo iba a la unidad, en este caso financiera, lo que existía en tiempos pasados, que claramente, como les menciono, ha venido y ha cambiado de muchas maneras, pero las personas tenían eso. Entonces ellos tenían una plena seguridad de lo que estaba en ese lugar, era el dinero de ellos. Y ahí viene un tema, trueques, diferentes situaciones de las cuales pues llegaron a cambiar un poco, pero han sido parte de eso. El patrón oro llega y deja de funcionar en un periodo de tiempo, de lo cual, bueno, ya viene el sistema del dólar, las fluctuaciones, como vemos hoy en día, cómo varía el dólar, eh, viendo el tema de la pandemia, y viendo muchas situaciones de las cuales, son básicamente eso. Entonces, no sé si hay alguna consulta o algún comentario con respecto a esa pequeña definición para introducir el tema. Compañero, bueno, a mí me gustaría hacerle una pregunta y lo que me gustaría saber es, digamos, ¿cuál es el objetivo del patrón oro? Ujú. Eh, Tiene muchos objetivos en tiempos pasados, en términos de que muchas personas lo utilizaban como un medio de trueque, como un medio de mercancías, activos, responsabilidades, hablando un poco sobre finanzas, pero bueno, para mí uno de los objetivos más trascendentales es que el patrón oro tomó una definición un poco vaga, y a lo que me refiero en una definición vaga es que a lo largo del tiempo, pero generalmente se usó para describir cualquier régimen monetario, basado en términos para describir en dinero fiduciario, no más bien respaldado, pero sí más bien consolidado en términos de un sistema fiduciario que al final lo que daba y representaba era dinero. Entonces, era una forma de ver la economía de una manera distinta, pero se consolida de una manera, como lo repito, un sistema fiduciario. Entonces, más allá de eso, hay muchas diferencias también, ¿verdad? Hoy en día vemos formas como el dinero se representa, el valor en el tiempo, eh, intereses, infinidades de temas, porque eso es lo que permite la economía, ¿verdad? Ampliarse y buscar formas de hacia dónde llegar. Entonces, pues básicamente ese sería mi objetivo, ¿verdad? Yo siento que ese es, claro que hay muchos más importantes, pero más allá de eso, representó un sistema fiduciario, lo cual eso mismo le dio la capacidad de convertir la moneda nacional en oro, limitando en ese momento la capacidad inflacionaria y deflacionaria de los bancos o gobiernos. Más bien, gracias, José, por la consulta, porque es importante conversar un poco sobre el objetivo también, no solo sobre qué es. No, con gusto. Y es que algo que es realmente, ¿verdad?, interesante y me llama la atención de esto es cómo, de cierta forma, ¿verdad?, también lo que ha sido, digamos, todo lo que es dinero, ¿verdad?, también se ha adaptado, ¿verdad? Ujú, Porque antes, bueno, ¿verdad?, en Costa Rica empezamos que con cacao y con poquito oro, ¿verdad? Ya después pasaron los años y ya, que, ¿verdad?, que las monedas, que los billetes. Y ujú, pues mencionando un poquito lo que está pasando ahorita en el país, ¿verdad? Pues ahora de todo el mundo está usando Simpe Móvil, ¿verdad? Entonces es increíble y es interesante cómo, o sea, nos vamos como adaptando, ¿verdad? A todo lo que, o sea, conforme ujú, vamos evolucionando, también nos vamos adaptando y muchas cosas cambian, ¿verdad? O sea, ya ahora realmente ujú, pues el dinero uno lo tiene y no lo tiene, ¿verdad? O sea, lo tiene en su cuenta, ujú, pero físicamente no. Entonces es claro. interesante, la verdad. Ujú. Es correcto. No, y conforme van, una opinión personal, ¿verdad? Conforme va aumentando el tiempo, yo me acuerdo uno pequeño, a monedas de 5 colones, de 10. eh, Ahora eso ya cada vez vemos menos monedas, menos artículos físicos hablando sobre dinero. Muchas personas, yo creo que uno de los últimos que se ha quedado en ese proceso han sido los buses, el transporte público que tenemos, ¿verdad? Las monedas que se utilizan, billetes, donde observamos otros países que han ido desarrollando, tomando este mismo ejemplo, eh,
han tomado formas de una tarjeta, vos la pasabas mediante un dispositivo y ya pagabas el servicio. Entonces, conforme va pasando el tiempo y como decís vos, eso mismo va variando y es parte de esto, ¿verdad? De la modernización, tecnología y todo eso que nos va moviendo día a día como ciudadanos. Sí, es cierto. Y bueno, no sé si escucharon, ¿verdad? Que al parecer ya los buses les quieren como quitar que uno tenga la plata física, ¿verdad? Que uno pague Sí. simplemente, ya sea por el simple móvil e incluso lo que es, no sé si alguna vez han utilizado la periférica, ¿verdad? Ellos antes tenían como una tarjeta y usted pasaba la tarjeta, bueno, usted le hacía como una recarga. Entonces usted pasaba la tarjeta y listo, no tenía que preocuparse Ujú. que no tengo 5 o tengo que cambiar ese billete, no, usted pasaba la tarjeta y listo. Entonces, ¿verdad? O sea, nos vamos ahí Sí, claro. adaptando, pero lastimosamente vamos perdiendo muchas cosas, Ujú. como porque ya no vamos a ver el dinero quizás en un par de años. Bueno, sigo, voy a aportar yo un poquito, tal vez como para complementar la parte histórica de lo que estaban comentando sobre lo que es el patrón oro en sí. El patrón oro, como lo comentaban ustedes, es un régimen, una forma en que se han administrado las finanzas de los países a nivel internacional. Ha tenido varios nombres a través de la historia. Como lo mencionaban, hubo una parte bimetálica, que es cuando se utilizaba tanto moneda de oro como de plata. Eso fue por ahí de 1820, más que todo. Viene luego lo que es el patrón oro clásico, que tiene dos pilares fundamentales, uno más caracterizado por un extracto de un aporte de David Ricardo, que, que sale cuando empiezan a emitir lo que es el papel moneda, donde surge también ahí un cierto temor de parte de los economistas de que si cada país puede generar propio papel moneda, esto podría llegar a crear inflación en las economías y, por tanto, llegar a una crisis financiera en cada país, que no haya un respaldo sobre esa moneda. Entonces, uno de los aportes que hace David Ricardo en una de sus publicaciones en 1921 a 1959, en uno de sus trabajos sobre economía política, él coloca, o más bien expresa, que sería muy adecuado que haya un control sobre esa emisión, un respaldo, y que se pueda pagar en un oro o en una moneda acuñada, en un oro acuñado que sea como el respaldo de esa moneda. Es ahí donde vienen entonces los bancos centrales y empiezan, y lo que son no solo los bancos, sino los gobiernos que están con ese poder para emitir moneda, tienen que tener un respaldo. Ahí tal vez no todos se pusieron de acuerdo y algunos decían que era un 33% de las reservas, lo que había, o sea, de la emisión que tenían, un 33% era lo que estaba respaldado con una moneda, de oro o una divisa de valor, como podemos llamar el oro. Otro pilar de lo que fue este patrón oro clásico, que va más o menos de 1970, 1975, 1914, cuando viene la Primera Guerra Mundial, es el que nos dice David Hume, que va relacionado a lo que es la balanza de pagos y cómo se va a ir regulando a través del patrón oro lo que es el déficit y los superávit entre los países, que es en sí un intercambio de oro. Si yo te lo debo, yo termino sacando el oro de mi país al país donde se lo estoy debiendo y termina habiendo un superávit en el otro país y nosotros terminamos con un déficit. Entonces terminamos pagando nuestros deudas o nuestras transacciones con oro. Al final el que tiene una mejor posición va a ser el que tenga más oro. Lo que es el periodo entre guerras, ya después de 1914, muchos países, bueno, los principales países beligerantes, que son los que estaban en guerra,
durante la Primera Guerra Mundial, ellos dicen en sí que se mantienen como un patrón oro, pero en la realidad no lo practican, porque se van más que todo a lo que son la parte militar, lo que trae después una crisis del llamado armisticio, que es el cambio de la parte militar a la parte de reconstrucción, algo más civil, que es aquí donde va cambiando lo del patrón oro. Ya no estamos en un patrón oro clásico donde funciona únicamente como lo estábamos hablando anteriormente, sino que ya viene con más las posiciones de poder de algunos países, que entre más libertad tienen de extraer, de poder acuñar oro, van mejorando la posición de su moneda. De hecho, a partir de la Primera Guerra Mundial es cuando los países americanos, latinoamericanos, empiezan a dolarizar su moneda, que es como una consecuencia de este proceso de cambio. Y de hecho, ya aquí no estamos hablando solo de que los países después de la guerra tratan de retomar el patrón oro como para lograr una estabilidad económica, sino que incluso viene lo que es el patrón lingote oro, que es el que viene a beneficiar lo que es la posición de la moneda de Estados Unidos y lo que es la libra esterlina, el dólar y la libra esterlina, dándoles una mejor posición y ayudándoles a ir posicionándose no solo ante la reconstrucción de las guerras, de que van saliendo más rápido que otras naciones, sino que son como las potencias que tenemos actualmente. Se han logrado mantener ahí. Incluso para 1936, 1933 más o menos, es cuando estos países firman un acuerdo que viene a dar después paso a lo que es el Tratado de Bretton Woods, donde viene el Fondo Monetario Internacional, que son el Banco Internacional de Desarrollo y otras instituciones que son las que actualmente son las que más escuchamos hablar, que son las que más intervienen en las economías, y todo esto viene como un proceso de la migración que ha llevado el cambio, las modificaciones que ha ido evolucionando durante todos estos años, porque como lo decimos, no es algo que sea nuevo, tiene más de 100 años de que ha venido evolucionando el patrón oro. Pues sí, y ahí podemos ir aterrizando un poquito más la idea de cómo ha sido las ventajas que ha tenido este patrón a la hora de utilizarlo. Tal vez una de las cosas que podemos rescatar o aspectos del patrón oro entre el periodo entre guerras de 1930 a 1920 en la parte de política monetaria es que podemos observar que los tipos de cambio reales fueron más estables que los tipos de cambio nominales en lo que son los procesos de adquisición con las monedas en los diferentes países. Viene también lo que mencionaba el compañero anteriormente, de que vienen los diferentes tipos de cambio, fluctuaciones de bandas. Algunos gobiernos han optado por tener un control más estricto de sus monedas. Digamos, en todo este proceso, digamos, hay ventajas y también desventajas, lamentablemente, ¿verdad? Como en todo lo que nosotros realizamos en la vida. Por ejemplo, tenemos las ventajas del patrón oro que tuvo apogeo en 1870 y 1914. Por ejemplo, tenemos la primera ventaja que nos referimos a la estabilidad internacional de los precios, que cada país fijó el valor de su moneda con referencia al oro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos, o sea,
los países estaban comprometidos a cambiar el oro por la moneda que tenían en circulación, ¿verdad? Entonces, digamos, y también esto tenían que permitir la importación y la exportación del oro. El patrón oro coloca también a todas las naciones en un mismo nivel, ¿verdad? Por lo tanto, todas las monedas están respaldadas por el oro, que es lo que comentaba Isaac. Así, los socios comerciales saben que pueden obtener oro en vez de una moneda, ¿verdad? Entonces, para mí, digamos, es algo que ellos pensaron muy bien porque, digamos, ayudaba también, como comentaba el compañero, a que no haya una inflación en los precios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, al haber una inflación en los precios, obviamente la moneda no vale nada, ¿verdad? O sea, se va devaluando, entonces afecta bastante en ese sentido. Cierto, bueno, compañera, perdón que me atraviese ahí. Y de hecho, una desventaja, ¿verdad? Hablando de un poco de ventajas y desventajas, era la inestabilidad interna en los precios de corto plazo. Porque de hecho era como un poco contradictorio, ¿verdad? Porque, digamos, por un lado estaba la inflación, como usted lo comentaba, ¿verdad? Porque o sea, estaba la inflación por los descubrimientos de oro, pero por otro lado también, y por eso se llama inestabilidad, porque también estaba la deflación, que esto se generó por los, digamos, descubrimientos, digamos, tecnológicos. ¿Por qué? Porque esto generó que hubieran bienes. Entonces, al haber más bienes, digamos, digamos, al haber más bienes y, digamos, la misma cantidad de dinero en circulación, claramente los precios iban a bajar. Entonces, o sea, estaba como esa contradicción, ¿verdad? Por un lado la inflación, pero por otro lado la deflación. Entonces, o sea, era como bastante, o sea, extraño, ¿verdad? Porque se supone, ¿verdad? Que todo tiene que ir en una misma dirección, pero estaba como ¿verdad? Teje y maneje. Bien es cierto que, digamos, la estabilidad interna de precios a corto plazo, digamos, se veía afectada, pero también, digamos, esto a largo plazo se veía favorecida. ¿Por qué? Porque, digamos, como le comentaba, digamos, tenían una cantidad, un ejemplo, tenían una cantidad de oro X, de valorado, un ejemplo, en 1 millón de colones en Costa Rica, ¿verdad? Pero a la vez, esa misma cantidad se supone que debería haber en moneda local. ¿Para qué? Para que, digamos, en su momento no existiera la inflación como tal. Ujú. Es algo muy, muy interesante porque en ese momento funcionaba. O sea, la gente para ellos era, o sea, tener oro era algo que, digamos, o sea, lo importaban, lo exportaban, como ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, pues ayudaba mucho, digamos, en esa época. Cierto, y bueno, también algo que yo ahora que menciona esa parte, ¿verdad? Que lo del oro y demás, eso también generó como unos ciertos pánicos en los bancos, ¿verdad? Era más frecuente porque, por ejemplo, era curioso porque, digamos, había un rumor quizás, ¿verdad? De que en cierto banco, pues se estaba quizás agotando el oro o no tenían suficiente oro. Entonces la gente lo que hacía era que se iban a esos bancos, retiraban el oro y se iban a otro banco que, digamos, quizás estaba como mejor posicionado, por decirlo así. Entonces eso también creó como un cierto pánico, porque la gente decía, o sea, ¿cómo es posible? O sea, entonces este banco me va a dejar sin mi oro. Entonces iban, lo sacaban y lo depositaban en otro banco. Entonces, o sea, eso era un poco, pues, ¿verdad? Inquietante. Sí, Ujú. pero también, digamos, en esa época no era
como que no era tan necesario, digamos, instituciones como, por ejemplo, el Banco Central, ¿verdad? Porque, o sea, estamos hablando que son muchísimos años atrás, ¿verdad? Entonces, no era tanto, digamos, o sea, mucho quizás era de que la mayor parte de la gente a nivel, digamos, mundial, el oro lo guardaba, digamos, en la casa. Entonces yo decía, bueno, yo tengo, no sé, 200 gramos, entonces yo lo quiero hacer el intercambio, como le quiera llamar, ¿verdad? O yo te lo compro en tanto, una situación así, pero digamos, todo estaba valorado y no habían instituciones, digamos, que lo respaldaban. ¿Por qué? Porque, digamos, el oro, o sea, al oro lo respaldaba la plata, por eso estaban, digamos, eh, establecidos los precios a nivel, digamos, de cada país, de acuerdo al tipo de moneda que ellos tenían. Cierto, y bueno, también una desventaja, ¿verdad? Hablando ya, digamos así como de entidades, este, pues algo que también estaba, y digamos, del patrón oro, pues era una gran desventaja, era la imposibilidad de adoptar ciertas medidas frente a crisis, porque, por ejemplo, muchos economistas consideran, ¿verdad?, que para mitigar una crisis es importante, pues por decirlo así, ¿verdad?, imprimir billetes, ¿verdad? Lo que pasaba con el patrón oro era que, digamos, por ejemplo, si habían, por ejemplo, 1 millón de colones, ¿verdad? Pero, o sea, por ejemplo, la cantidad de dinero que se adquiría dependía de la cantidad de oro que había. Entonces, no sé, digamos, si había nada más 1 millón en oro y se ocupaba más dinero, o sea, no había otra forma. O sea, porque se tenía que depender de realmente del oro que estuviera pues ahí, ¿verdad? Entonces esa era otra desventaja que también pues el patrón oro pues tenía. Es correcto. Por eso es el que, digamos, en ese momento no existía la inflación como tal, sino la deflación. Correcto, correcto. Y bueno, y también otra cosa, o más bien otro factor y otra desventaja que también pues fue como, se puede decir, denigrando, ¿verdad? El patrón oro, era pues el costo, ¿verdad? De mantener el sistema, porque se tenían que cubrir gastos, ¿verdad? Por ejemplo, se le tenía que pagar al personal, ¿verdad? Por decirlo así, para que fueran a las minas a traer el oro, ¿verdad? También habían gastos en lo que era el almacenamiento y el transporte. Entonces, eso fue otra cosa que también, o sea, lastimosamente hizo que el patrón oro, pues, se eliminara y fuera una desventaja, ¿verdad? Lastimosamente. Pero, y bueno, Ujú. vuelvo a repetir, como decía anteriormente, ¿verdad? Lastimosamente solamente se contaba con la cantidad de oro que había, digamos, en el banco o en donde lo guardaran, ¿verdad? Entonces no se podía decir, cuento con tanta cantidad o voy a hacer un préstamo porque solamente había cierta cantidad de oro y ya. Entonces, lastimosamente, pues, eso fue una gran desventaja en todo esto. Es correcto. Pero bueno, Ujú. eran épocas pasadas que lamentablemente, pues esto eran, como decía el compañero, la tecnología pues prácticamente no existía, ¿verdad? Entonces, obviamente, llevar todo ese control o lo que hay hoy en día, ¿verdad? O sea, es totalmente diferente. Ujú. Ahí Entonces, un ujú. punto, y tengo ahí dos acotaciones. Lo que mencionaba Pamela, ¿verdad? Era, para mí es curioso porque claramente el oro eh, tal vez no tiene el mismo peso, bueno, en cierta parte sí, pero como lo podemos notar ahorita con el dinero, ¿verdad? Eh, como antes era equilibrado por medio de las onzas, entonces una cantidad de dinero complementaba y parte de la balanza tenía tanta cantidad en la balanza, ¿verdad? Y otro punto que mencionaba Rosa, cómo el dinero, ¿verdad? Y parte de la globalización y todos esos temas que han venido a variar nuestro estilo de vida y todas estas circunstancias, el valor del dinero en el tiempo. 1.000 colones hace 20 años era una gran cantidad
de dinero que hoy, y yo sinceramente tengo un panorama de cuánto es mínimo, ¿verdad? Lo que cubre para cualquier gasto, para cualquier circunstancia. Entonces es vacilón y más que todo vacilón es interesante ver cómo varía, cómo cambia y cuál podría ser la proyección a futuro también. Sí, bueno, de hecho quiero mencionar algo como anécdota. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, ¿verdad? A mí me daban 100 colones y yo hacía fiesta. Yo me iba a la pulpería y me compraba un montón de cosas. Ahora 100 colones con cosas para un chicle. O sea, y es increíble, Justo para un ¿verdad? popi. Sí, y a veces ni para un popi, porque hay unos que valen ya 150. Entonces, o sea, es increíble, ¿verdad? Cómo hay ciertas cosas que lastimosamente, o sea, cambian extremadamente. Incluso Ujú. ya ahora está pasando, bueno, pasó con los 1000 colones igual, ¿verdad? Antes los 1000 colones, pues era bastante, y ahora, pues no. Y ahora, lastimosamente, lo he notado que está pasando con los 10.000 colones. Que usted va a la pulpería, usted dice, nada más voy a comprar una bolsa de arroz y cuando usted ve, viene como con 3.000 colones de vuelto. Entonces, o sea, son cosas que, o sea, son Ujú. realmente interesantes, pero y también tristes, ¿verdad? Porque realmente el dinero ya ahora no está rindiendo. Sí, claro. Sí, ojalá que no nos Ujú. pase como le pasa, digamos, a Venezuela, ¿verdad? Sí. Lamentablemente, porque Venezuela sí Ujú. está afectado bastante porque, digamos, o sea, la inflación de ellos es demasiado alta. Porque, digamos, por ejemplo, $5, si no me equivoco, más o menos está como 300.000, 500 o 600 bolívares. Estamos hablando que, o sea, para nosotros como que a nosotros nos suena como si fueran 300.000 colones, que para nosotros es un montón de plata, o sea, muchísimo dinero, Ujú. Casi ¿verdad? que un Pero, country. exactamente, pero para ellos Sí, no. O sea, ellos pueden con tener permiso, 100 compañera. dólares, adelante, 100 Ahí, dólares o un montón más, ¿verdad? Pero Ujú. por, lamentablemente ellos están mal. por meterme ahí Sí. en la conversación un momentito. Sí tiene razón usted con lo de Venezuela. Cuando yo estaba trabajando hace unos meses, yo era uno de los que se encargaba de llevar las cuentas de Venezuela en mi empresa. Y Ajá. sin mentirle, como varias veces me correspondió realizar de una cuenta de unos bancos y un equivalente a $2 eran casi 8.500.000 bolívares en ese entonces. Pero habían cuentas que eran mucho más pequeñas y usted veía la cantidad de dinero y para ellos esos 8 millones no eran nada, porque Ujú. allá pues, prácticamente ese dinero nada que ver. Es Sí, correcto. claro. Ujú. A mí, como una experiencia personal, y como decía el compañero Emanuel, a mí me ha pasado, para la empresa que trabajo, se utilizan contratos de Colombia y se pueden ver que esos contratos son sumas excesivas que tienen de límites de liberación y uno dice, mira, si tuviéramos esa cantidad acá en nuestro país, pues sería demasiada plata, pero para ellos la moneda ya estaba muy devaluada. Es correcto. Entonces, son temas que son parte y digo yo que se asemejan mucho a lo que es el patrón oro, ¿verdad? Como de hace años viene eh, influyendo poco a poco y es parte de la realidad de hoy en día. Es correcto. Ujú. Es correcto, sí. Lastimosamente, nos tenemos que seguir adaptando a muchos cambios, porque vean, incluso ahora pues con el COVID, ¿verdad? Que ahora la mascarilla es obligatoria. Es como el celular ahora. Sí, realmente. Sí, uno sin celular no vive y ahora tampoco puede uno Ujú. salir sin la mascarilla, entonces Sí. Y es es que, parte de... sí, es que el celular no es tanto porque a veces mi abuela me dice, ay, es que se pasa con el celular todo el día, pero a veces, como yo le digo, abuela, es que lastimosamente es necesario. No puedo hacer otra Mm. cosa porque ahorita me tengo que comunicar con mis compañeros, con profesores por aquí. Todo es correo, que Teams, que, bueno, ahora que usamos, ¿verdad? Con el profe, Telegram. Entonces y Ujú. lastimosamente, y todo es de adaptación. No, y parte también Claro. del trabajo lo exige,
¿verdad? O Cierto. sea, usted está trabajando, entonces te están llamando, que tienes que ver proveedores, que tienes que ver una infinidad de situaciones, entonces, o sea, es indispensable para mí un celular. Cierto. Claro. Bueno, no sé si el compañero Emanuel nos quiere compartir algo. Sí, claro, compañeros. Quiero más que todo hablar un poco, o hacer un resumen de todo lo que anteriormente ustedes dijeron sobre lo que es el patrón oro, o como su origen, su historia, de dónde nace el patrón oro. Que eso, como dijo al principio Isaac, si no me equivoco, que eso del patrón oro se basaba más que todo en que las transacciones comerciales eran sobre metales preciosos. En este caso, el oro y la plata, que eran como los metales más importantes en esos tiempos. También el patrón oro se convirtió en una moneda, en dinero, al cual le pusieron fiat, es decir, que se estaba respaldado únicamente por la confianza del gobierno que lo emitía. Es decir, el gobierno decía, yo tengo esto para usted, confíe en nosotros. También, al ser un metal propio, físico, servía para respaldar la emisión de dinero, y cada unidad monetaria se fijaba en términos de equivalencia de oro. Todo lo que tenía que ver con el dinero lo calculaban con el oro. Esto surgió más o menos por ahí del siglo XIX, que a partir de la Primera Guerra Mundial la situación comenzó a cambiar porque algunos países quedaron afectados por la contienda y se dieron la obligación de imprimir lo que ahora llamamos el papel moneda, que es todo lo que utilizaban para poder financiar el esfuerzo bélico. Además de esto, el dinero fiat tenía que ver mucho con la hiperinflación, ya que el papel moneda ya no estaba respaldado por un metal precioso, sino por una simple promesa de pago por parte del Estado emisor. Todo se basaba en palabras, pero no había algo que respaldara todo eso, sino que confiara en la persona. De ahí se surge el nombre de fiat o fiduciario. ¿Qué dio o qué resultó de esta quiebra de la confianza? Fue la perversión que se surgió en el sistema, que derivó en situaciones de hiperinflación las extremas, como la que vivió Alemania durante la llamada República de Weimar. Eso fue en los años 1921 y 1923. Fue cuando el gobierno se vio obligado a afrontar el pago de reparaciones de guerra y tiró para su uso interno el papel moneda, emitido sin ningún respaldo por el gobierno imperial. Esto llegó a afectar mucho a lo que son el partido nazi, porque esto costó la vida y se multiplicó por 2 millones y el sistema económico se hizo insostenible. Además, también en el patrón oro se surgieron unos acuerdos con lo que es Bretton Woods, que eso fue al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Precisamente el 22 de julio de 1944 se reunieron 44 naciones en ese entonces en un hotel llamado Hotel Mount Washington de Bretton Woods, eso queda en Estados Unidos. La reunión de Bretton Woods fue auspiciada en los Estados Unidos, que han emergido de la guerra como la mayor potencia mundial. Claramente podemos recalcar o recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, el país que comenzó a ser millonario fue Estados Unidos, porque ellos decidieron prestar y prestar y prestar y prestar para que los demás países pudieran reconstruirse, y así ellos tuvieran un acuerdo para poder recibir todo lo que han dado a las personas que fueron afectadas. Entre los acuerdos que surgieron con Bretton Woods se encontraba la adopción del patrón oro como el elemento de estabilización de esta divisa internacional. Estados Unidos en ese entonces se comprometió a mantener el precio del oro en los $35 la onza, y se autorizó el cambio de dólares por oro a ese precio sin ninguna restricción o limitación. Asimismo, se lograba mantener estable el dólar, que servía de referencia para que cada
para que cada país fijara el precio de sus monedas respectivas, en una paridad con la divisa estadounidense que solo podría fluctuar en un 1%. También surge de esta manera Nixon y el final del patrón oro. El sistema que constituyó Bretton Woods funcionó durante casi 3 décadas, hasta que otra guerra, en este caso fue la guerra de Vietnam, precipitó la desaparición. En el año 1971, la situación económica de Estados Unidos comenzó a deteriorarse. El gobierno comenzó a imprimir miles de millones de dólares para financiarla, lo que provocó la devaluación del dólar. Entre ellos entran 2 países, lo que sería Francia y Gran Bretaña, que exigieron la conversión de sus dólares en oro, lo que redujo las reservas de metal que el gobierno estadounidense acumulaba en Fort Knox, Kentucky, y obligó al entonces presidente, el señor Richard Nixon, a intervenir para derogar parte de los acuerdos de Bretton Woods y acabar con el patrón oro. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se surgieron algunos problemas después de la posguerra. El objetivo era el funcionamiento de un nuevo orden económico internacional tras el final de la Primera Guerra Mundial, y tras de eso fue cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Tiempo atrás se intentó reeditar el patrón oro. En varias ocasiones se ha propuesto el regreso del patrón oro en los Estados Unidos, en el cual se estuvo más cerca durante la presidencia del presidente Ronald Reagan, cuando Jack Kane, asesor presidencial, varias veces candidato conservador de la presidencia, promovió la llamada Gold Standard Act del 1984, un anteproyecto de ley que establecía las bases para que los Estados Unidos volvieran al patrón oro. Y un dato aquí por fuera de esto es el por qué Gold Standard Act. El proyecto que propuso el señor Jack Kane contemplaba la fijación de una equivalencia entre el dólar y el oro de 900 milésimas de pureza, que se convertía en el patrón y unidad de valor en Estados Unidos. También se autorizaba a cualquier ciudadano a cambiar dinero, monedas estadounidenses o letras del tesoro por monedas o lingotes de oro en cualquier sucursal de la reserva. Sin embargo, el Congreso rechazó la posibilidad de reinstalar el patrón oro en sesión celebrada el 29 de junio de 1984. Y aquí sale también el proyecto de ley HR 5404. Plantea lo siguiente: la economía americana necesita un dólar estable, tipos de cambios fijos y un flujo monetario controlado por el mercado, no por el gobierno. El patrón oro deja el control del flujo monetario en manos del mercado en vez de en la Reserva Federal. Restaurar la prosperidad de la clase media americana requiere cambios en la política monetaria autorizados en la Constitución. El propio presidente Donald Trump, durante la campaña electoral, se mostró partidario de que el dólar volviera a ser respaldado por oro, aunque reconoció que sería algo muy complicado, pero maravilloso, porque volveríamos a tener una referencia sobre la que basar nuestra moneda. El debate sigue abierto actualmente y cada vez son más quienes apuestan por controlar los defectos del sistema monetario internacional. A fin de cuentas, oro y plata han sido durante muchos años los medios de pagos exclusivos con los que contaba la humanidad. Eso es un poco de lo que trata el patrón oro. Ya vimos un poco sobre este proyecto de ley que existe en Estados Unidos. También cómo o la manera en que trataba hace mucho tiempo un amigo del presidente Ronald Reagan de volver a tener el patrón oro, que todo lo que pasaba debiera ver con el patrón oro, pero cuesta mucho porque ahora todo afecta, que queramos o no, el dinero se gasta sumamente rápido. Como dijeron los compañeros, ahora usted con 100 coronas, con 1000 usted ya no hace nada, apenas alcanza como para los pases o por una tarjeta de 1000 de recarga, si es que todavía existen las tarjetas de 1000, ya no me recuerdo eso. Pero el dinero ya hay que cuidarlo,
Mi abuela muchas veces Claro. me decía, Emanuel, vaya, tráigame una peseta de chichón, chorizo. Sí, pero uno más de la época del 99 para acá, y no que iba a saber que era una peseta en ese entonces. Obviamente había que consultarlo, pero muchos adultos mayores para arriba de los 60 todavía utilizan esas palabras, una peseta, de un 5 de tanto o cosas así. Pero ahora 50.000 colones, ahora con el billete de 50.000 que salió en Costa Rica, ya la sacaron del mercado porque se dieron cuenta que ya no funcionaba de la manera que ellos pensaban. Ujú, claro. Y es que Es, lastimosamente pues no era como muy usado, ¿verdad? Nadie iba a andar un billete ahí de 50.000, mucha plata, ¿verdad? Y imagínense que alguien lo asalten, dice, le fue ahí ya 50.000 colones, o incluso que se le pierda, o sea, porque puede pasar de todo, entonces, sí, claro. era algo Mucho. muy obvio. No, igual también para cambiarlo, ¿verdad? O sea, era muy difícil. O Ujú. sea, como vas a comprar un kilo de arroz a la pulpería y te miran con los ojos, quién sabe. Eso es cierto. Ahora, con 10.000 colones a veces, bueno, no, con 5.000 le están haciendo mala cara a uno. Ahora con 50. Ahora Toda la imagínense, razón con compañeros, eso. usted llegar a pagar un pasaje de bus que cueste como los de Sabana, que valen 200, 195, que alguien que se llegue a pagar con 10.000, 165. imagínense, y llegue usted a pagar con 10.000 colones. ¿Qué cara le puede poner a usted el chofer? Ah, claro. Imagínense. Ujú. Deja que pase gratis y todo. Sí, yo creo que prefiere que se lo rebajen del salario antes que, ¿verdad? Sí. Compañero Isaac, perdón que ahora cuando yo empecé a hablar, le atravesé ese comienzo por ahí, el caballo, ¿verdad? Yo creo que algo querías decir, no sé si querés, Sí, este, eh, para ir concluyendo, ujú, ha sido bastante interesante este espacio que hemos tenido. Creo que ha sido muy enriquecedor para cada uno de nosotros conversar un poco acerca de este sistema que ya no es utilizado, pero dejó un legado y es importante volverlo a tomar en cuenta. Me destacaba lo que decía el compañero Manuel sobre el dólar y cómo el dólar, viéndolo desde en la actualidad hoy en nuestro país y más con esta situación del COVID-19, cómo está afectando a todos. Dicen que el tico es una persona que le gusta estar endeudado. Entonces, muchos de nosotros tenemos préstamos y muchos de esos son en dólares. Correcto. Y ver la equivalencia de cómo nos afecta eh, a todos, que me imagino que todas las personas están deseosos que el día que les toque el día de pago esté abajo, eh, porque es un tema pues que varía mucho y no alcanza una estabilidad y el futuro es un poco desconocido, ya que no sabemos, llevamos 6 meses de pandemia, 6 meses de los cuales han sido un poco complicados para cada uno de nosotros, y ya saliéndome un poquito del tema, porque bueno, antes yo he pensado que con esta situación el ser humano se hizo muy susceptible con todo. De la noche a la mañana cambiamos nuestro estilo de vida, de ir a la universidad ahora eh, todo es virtual, mucho teletrabajo, eh, una parte social mental que ha sido un poco descuidada de cada uno de nosotros, y no ha sido culpa, sino parte de las circunstancias ha sido de lo mismo. Eh, y bueno, a mí un concepto que me queda medio, y yo decía, el patrón oro, bueno, se le catalogó como ese nombre, pero ¿por qué el oro? ¿Verdad? Básicamente es un metal precioso que siempre ha tenido un valor característico por ser caro, por ser sumamente de un valor muy alto, indiferentemente de la forma en que se exprese. Ujú, claro. Y eso mismo, digo, ¿por qué oro? Básicamente, y basado un poquito en la historia,
la mayoría de los defensores de este dinero y más que todo este tipo de productos escogían el oro como medio de intercambio debido a sus propiedades intrínsecas, donde tenemos diferentes recursos naturales, aire, agua, tierra, y de eso mismo aparece el oro y pues claro que era un gran método de intercambio en ese entonces y era representado por un billete, un papel moneda, ¿verdad? Como se le menciona. Y más allá de eso, el patrón oro fue un síntoma. ¿Y por qué un síntoma? Em, Más que todo fue un síntoma porque en ese momento empezaron a darse diferentes circunstancias, ¿verdad? Ya vinieron varias guerras, guerras de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, eh, Bretton Woods. Entonces todo eso como que vino a modificarlo y vino a darle al final un espacio para que acabara. Nada más termino con este comentario y fue una frase que fue pues de mi agrado y se la leo textualmente. Dice, el oro tiene una relación de larga historia con el dólar estadounidense y a largo plazo. El oro generalmente tendrá una relación inversa. Con la inestabilidad en el mercado, es común escuchar hablar de crear otro patrón oro, pero no es un sistema perfecto. Ver el oro como moneda y comercializarlo como tal puede mitigar los riesgos en comparación con el papel moneda y la economía. Entonces, de eso mismo, estuvo un poco larga esa frase, pero, pero al final termina siendo eh, una variable que podríamos tener en el futuro. No se sabe, ¿verdad? Las decisiones en nuestro país los toman los altos jerarcas, eh, pero es un tema a considerar. Y nada más como ya comentario final, ya lo he dicho 2 veces, eh, fue bastante bonito conversar y bueno, aprendimos, creo que todos en el envío aprendimos un poco eh, sobre qué fue esto y cómo la universidad nos intenta eh, inculcar temas que tal vez no son muy conocidos hoy en día. Eh, He visto diferentes estadísticas de Google que la palabra más buscada es COVID y todo eso, pero bueno, es de bastante agrado. Bueno, yo también tenía como un comentario sobre el como cierre del patrón oro. Digamos, cuando hablamos de lo que son los sistemas monetarios, son conjuntos de instituciones, son normas, incluso son algunos acuerdos que van a regular la actividad comercial. El patrón oro no escapa a esta definición y él tenía algunas cosas en específico que son como de parte de su forma de actuar, que era la de conseguir una cantidad de reserva adecuada que pudiera dar respaldo a la moneda que se emitiera y también necesitaba una libre acuñación y fundición de metales, de moneda en oro principalmente. Esto con el fin de que la moneda nacional pudiera acoplarse fácilmente al mercado internacional. Como un poquito de síntesis en sí de lo que pretendía un poco lo que es el régimen monetario del patrón oro. Toda la razón. Y bastante interesante. Algo, Sí. algo que, bueno, la verdad me gustó mucho, pues, también como para ir cerrando, ¿verdad? Es que, bueno, cuando empecé a investigar y empecé a leer, ¿verdad? Lo que fue el patrón oro en Costa Rica y demás, es que también nos acerca un poco como a nuestras raíces, ¿verdad? Porque ahí venía algo, bueno, de la independización y también que todo esto, que del trueque, y pues uno se acuerda, ¿verdad? De todos nuestros antepasados, ¿verdad? Todo lo que pasaron, y ahora ve a lo lejos que hemos llegado, ¿verdad? Que ahora pues hacemos bueno, antes que tenían que pagar con cacao y ahora uno pues tiene estos aparatos electrónicos, ¿verdad? Y uno nada más con el número de teléfono y ya yo le pagué todo, ya estamos en paz
Y o sea, es increíble, ¿verdad? Cómo pues hemos evolucionado y también me siento muy orgulloso de mis antepasados, ¿verdad? Porque también lucharon muchísimo y pues aquí estamos, ¿verdad? Significa que han hecho las cosas bien porque hemos evolucionado y avanzado pues bastante. Lastimosamente, pues uno que otro pues ahí se ha equivocado en la toma de decisiones, pero sin embargo nos mantenemos y aquí estamos. Ujú. Claro, claro, súper valiosos Bueno, comentarios, la compañeros, verdad. para finalizar, eso sí, recordemos que debemos cuidarnos, porque con esto del COVID no es jugando, vean que están muriendo muchas personas. Mantengamos la distancia en todos los lugares que visitemos, andemos con cuidado, siempre con cubrebocas, mascarilla, alcohol en gel, toallitas húmedas, todo lo que tengan para prevenir este virus, obviamente para proteger a nuestros familiares. Mantengámonos en casa, todas las personas que están haciendo teletrabajo, que aprovechen. Ujú. Yo sé que más de uno piensa que es muy cansado hacer teletrabajo, a otros no, otros se lo disfrutan, pero es por el bien no tanto de uno, sino de casi todo Costa Rica prácticamente, porque todos salimos Ujú. afectados. Entonces, tengan mucho cuidado y se cuidan bastante. Muy buen consejo Igualmente, ese. sí. Yo creo Tenemos que cuidarnos, cuidar a que nuestras familias. Sí, sí, definitivamente. sí, muy válido. Yo creo que, bueno, eso ha sido todo por parte de nosotros. Muchísimas gracias a todos los participantes. Y bueno, no sé si José quiere cerrar con un comentario. Y si no estaríamos, y muchas gracias por el apoyo, de verdad que sí. No, Bueno, muchas gracias a todos. claro que sí. Bueno, no sé si Rosita quiere decir algo, si como para cerrar, o así está bien. No, gracias a todos por estar, digamos, asistiendo. Esperamos que les haya gustado muchísimo, ¿verdad? Es muy interesante, digamos, el patrón oro, cosas que a veces uno no sabe o no le enseñaron, ¿verdad? Desde pequeño. Entonces, digamos, ahora lo estamos viendo y es muy, muy interesante. Por lo menos a mí me gustó muchísimo. Muchas Sí, gracias. Claro, claro. claro, y de cierta forma, pues tuvimos una tertulia bastante, amena y pues aprendimos muchísimo, aunque sea por estos medios, ¿verdad? Digitales, pero bueno, de ahí, vea que, bueno, esperemos que se hayan conectado bastantes personas, ¿verdad? El día de hoy, que les hayamos servido pues de herramienta para que se informen un poquito, ¿verdad? También de todo lo que es esto. Y pues no, la verdad, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Bueno, ahorita revisamos, ¿verdad?, cuántos subieron. Esperemos que si hayamos logrado nuestro objetivo y de verdad que muchas bendiciones y espero que se encuentren bien. Como dijo el compañero, cuídense bastante, usen alcohol gel, no se aglomeren, la mascarilla, careta, todo lo que puedan utilizar para protegerse, porque bueno, bueno, yo a ustedes se los había comentado, compañeros, yo tuve COVID y pues la verdad, gracias a Dios, se me dio favorable, pero sí pega bastante, es un Ujú. virus un poco agresivo, ¿verdad? Pues yo al principio tenía miedo porque uno ve tele y pues que muerte aquí, muerte allá. Entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo va a reaccionar mi cuerpo? Porque es un virus nuevo y yo decía, no sé cómo va a reaccionar. Gracias a Dios y bueno, yo la verdad tuve mucha fe en que todo va a salir bien y así fue. Porque incluso hasta mi abuela se vio afectada, ¿verdad? Pues estamos hablando de una persona adulta mayor con un combo de enfermedades, ¿verdad? Pero todo bien, gracias a Dios todo bien y pues ya lo superamos, ya ahora no hay peligro de nada ni de contagiar a nadie. Ahorita lo único que sí nos dijeron los doctores es cuídense porque sí les puede volver a dar, les va a dar un poco más favorable, pero igual cuídense. Entonces, de verdad cuídense bastante Ujú. porque pasar por eso es terrible. Entonces, muchas bendiciones a Muchas todos gracias. y no, de Muchas verdad que sí. gracias. Muchas Bueno, hasta gracias. luego. Buenas noches. Buenas Hasta noches. Buenas noches, luego. compañeros, nos Chao. estamos hablando Bueno, y chao, bendiciones a chao. todos. Chao. Gracias, chao. Chao. Chao, chao.